Buenos días, mi nombre es Ariana Riquiusa y les estaré hablando sobre historias que enseñan. Los cómics en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Hablaremos sobre el cómic como recurso didáctico en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, metodología Task-Based Backward Design, objetivos del recurso, actividad propuesta Creation Brainstorm, evaluación de la actividad propuesta, propuestas de adaptación de la actividad y conclusiones. Un cómic es una forma de expresión artística y medio de comunicación que consiste en una serie de ilustraciones organizadas en viñetas, leídas y publicadas en secuencia para formar un relato, siendo un recurso que permite expresar la creatividad en diferentes géneros, temáticas y estilos, como a través del humor, críticas sociales e incluso la creación de mundos fantasiosos. Durante la mayor parte de la historia fue considerado infantil, mas a partir de la década de los 60 apareció de manera que permitía indagar en temas más maduros y complejos que los presentados hasta entonces. Se caracteriza por la presencia de texto. Puede incluir diálogos, narraciones e incluso onomatopeyas. Viñetas, recuadros que contienen imágenes ilustradas y a menudo, dependiendo del autor, texto. Una historia. La idea del cómic es contar una historia determinada con un objetivo determinado, inicio, desarrollo y desenlace. Para ello, además cuenta con un mundo y personajes en torno a los que ésta gira, recayendo la historia en la profundidad de ellos. Además, muestra una variación en su formato. Puede ir desde cómics sin texto, donde la historia es contada solamente mediante imágenes sencillas, hasta novelas gráficas complejas. Los cómics son una herramienta eficaz en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que combinan elementos visuales y textuales que facilitan el aprendizaje y la comprensión de conceptos. La teoría del aprendizaje visual sostiene que los estudiantes retienen y comprenden mejor la información presentada gráficamente. Según Mayer, el aprendizaje se optimiza cuando se integran palabras e imágenes. Por ende, los cómics ayudan a construir conexiones más sólidas entre los conceptos. Además, según Delaney, fomentan la lectura y desarrollan habilidades de inferencia y comprensión contextual, ya que los estudiantes deben interpretar tanto el texto como las imágenes, lo que les obliga a realizar conexiones y a pensar críticamente sobre el contenido, habilidad particularmente valiosa en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, donde la comprensión de matices y contextos es crucial. También son inherentemente atractivos para los estudiantes, lo que incrementa su motivación y compromiso, haciendo que el aprendizaje sea más divertido y menos intimidante, como lo señala Gibbons, especialmente en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras, donde los estudiantes a menudo enfrentan barreras de ansiedad y falta de confianza. Así, los cómics se convierten en un recurso didáctico valioso que enriquece la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El curso utiliza una metodología basada en tareas, task-based, centrada en el uso de tareas significativas como el núcleo del proceso de aprendizaje, lo que la hace efectiva ya que aumenta el interés y la motivación de los estudiantes por aprender. Se centra en realizar tareas que simulan situaciones de la vida real. En el ámbito de los cómics, esto abarca actividades como leer, analizar cómics, crear historias gráficas o presentar creaciones. Interacción y colaboración. Las tareas suelen implicar trabajo en grupos o parejas, por lo que promueve la interacción y colaboración. Por ejemplo, al desarrollar un cómic en grupo, los estudiantes deben comunicarse y negociar ideas, lo que les ayuda a practicar el idioma de forma activa y contextualizada. Enfoque en el proceso. Se centra en el proceso de aprendizaje en lugar de producto final, alentando a los estudiantes a experimentar con el lenguaje, cometer errores y aprender de ellos. Este enfoque es especialmente beneficioso en la enseñanza de lenguas, ya que la práctica y la retroalimentación son clave para desarrollar habilidades lingüísticas. Evaluación basada en el rendimiento. Se centra en el desempeño de los estudiantes en tareas en lugar de únicamente en exámenes tradicionales. Esto permite a los docentes observar la aplicación del lenguaje en contextos reales y evaluar la competencia comunicativa de manera más integral. A su vez, se aplicará el backward design. Esta metodología implica identificar primero el objetivo de aprendizaje, competencias culturales, cognitivas, lingüísticas y comunicativas, y luego aplicar actividades que permitan alcanzar esos objetivos. Es decir, que consiste en explicar cómo se comenzará con el final en mente, estableciendo primero los resultados de aprendizaje deseados y luego diseñando actividades que faciliten esos objetivos. De esta forma, al finalizar el curso, los estudiantes deberán haber alcanzado los siguientes objetivos.
Cognitivo. Fomentar la comprensión lectora. Desarrollar la creatividad, la capacidad de síntesis, el análisis crítico, la interpretación visual y la resolución de problemas. Los estudiantes serán capaces de interpretar y analizar cómics en el idioma objetivo, identificando elementos clave de la narrativa y el contexto cultural. Lingüístico. Expandir el vocabulario. Aumentar el léxico practicando vocabulario específico y estructuras gramaticales relevantes para la narración y la descripción a través de contextos narrativos atractivos para el estudiante. Los estudiantes adquirirán un léxico específico relacionado con los temas tratados en los cómics, así como estructuras gramaticales relevantes. Comunicativo. Incentivar la expresión oral y escrita. Animar a los estudiantes a crear sus propios cómics utilizando el lenguaje que están aprendiendo para desarrollar la producción oral y escrita en un contexto significativo y realista. Los estudiantes desarrollarán habilidades de producción oral y escrita al crear sus propios cómics, utilizando el lenguaje aprendido en contextos significativos. Cultural. Desarrollar habilidades interculturales. Explorar e integrar aspectos interculturales del contexto socioeducativo elegido a través de los escenarios y las interacciones representadas en los cómics. Los estudiantes explorarán y reflexionarán sobre aspectos culturales representados en los cómics, promoviendo la competencia intercultural. En base a lo mencionado anteriormente, la actividad propuesta para el uso de este recurso se llama Creation Brainstorm y consiste en la creación de un cómic original por parte de los estudiantes, dividida en diferentes fases para facilitar el proceso. Fase 1. Lectura y análisis. Los estudiantes leerán un cómic breve cualquiera en el idioma objetivo, apropiado a su nivel y edad. Se realizará una discusión grupal sobre el contenido, los personajes, el vocabulario y las emociones transmitidas. Fase 2. Planificación. Los estudiantes trabajarán en parejas o grupos pequeños para planear la historia de su propio cómic corto, de 4 a 6 viñetas, y recibirán sugerencias de temas a abordar, como la búsqueda de alojamiento, la primera clase, una dificultad comunicativa o una nueva amistad. Deberán definir el argumento, los personajes y los diálogos, utilizando nuevos vocabularios y estructuras gramaticales aprendidas. Fase 3. Creación. Usando herramientas digitales sencillas como Canva, Storyboard, DAT o Python, los estudiantes diseñarán su propio cómic. También pueden optar por hacerlo manualmente si prefieren un enfoque más tradicional. Fase 4. Presentación. Cada grupo presentará su cómic al resto de la clase, explicando la historia y el proceso creativo detrás de su obra. Según Brown, una evaluación sumativa bien estructurada no solo mide el resultado final, sino que también proporciona información valiosa sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas de los estudiantes. Por ello, para evaluar esta actividad se realizaría una evaluación sumativa, que utiliza como instrumento o rúbrica de evaluación una escala de estimación, la cual, según Mattag y Wiggins, permite medir el desempeño de un trabajo mediante criterios específicos con valores numéricos o descriptivos según cada nivel de logro, proporcionando descripciones claras del resultado esperado. En este caso, contempla los siguientes criterios de evaluación. Contenido y adecuación al tema. La historia narrada se ajusta a las instrucciones, es coherente y fácil de seguir. Uso de la lengua meta. Se utiliza vocabulario y gramática adecuados para el nivel. Hay errores que dificultan la comprensión. Comunicación y claridad. El mensaje se transmite de forma clara a través de las imágenes y el texto. Creatividad y originalidad. El diseño e historia de la propuesta es original y creativa. Colaboración. Se evidencia en la colaboración y participación activa, lectura, planificación, creación y presentación de todos los miembros del grupo. Presentación oral. La presentación del cómic es clara y comunica el mensaje de forma efectiva. Es posible adaptar esta actividad según el nivel de los estudiantes. Algunas formas de hacerlo son, para niveles básicos, proporcionar ejemplos de cómics con vocabulario limitado y frases sencillas, y limitar el cómic a crear a uno más corto, con menos viñetas y diálogo más sencillo, centrado en descripciones de acciones y objetos. A su vez, incluir un glosario de términos clave y ofrecer apoyo visual adicional mediante ilustraciones para facilitar la comprensión. Para niveles intermedios. Aumentar el número de viñetas y complejidad de los diálogos, fomentando el uso de conectores y expresiones idiomáticas. También incorporar elementos de descripción más compleja relacionados a sentimientos y opiniones, más allá de lo físico. Para niveles más avanzados, permitir mayor libertad creativa y narrativa en el diseño e introducir cómics que aborden temas culturales o sociales complejos, además de proponer el análisis de ironías o metáforas presentes y el uso del lenguaje más abstracto y matizado, fomentando debates sobre la representación y contexto.
Otras formas de adaptarlo son modalidad remota. Crear un cómic digital en plataformas colaborativas como Canva de forma completamente remota. Enfoque en habilidades específicas. Adaptar la tarea para practicar la descripción de personas, la expresión de deseos, la argumentación u otras expresiones. Variedad de formatos. Utilizar cómics ya existentes, pero eliminar el texto para que los estudiantes añadan los diálogos mediante su propia interpretación. Así, los cómics no son únicamente una forma de entretenimiento, sino una poderosa herramienta pedagógica que puede transformar la enseñanza de lenguas extranjeras. No solo potencian la comprensión lingüística y comunicativa, sino que también establecen un puente entre creatividad y aprendizaje, presentándose como una herramienta excepcional para fomentar la participación activa de los estudiantes y para convertir el proceso de aprendizaje en una experiencia más amena y menos intimidante. Además, promueven el desarrollo de habilidades críticas a través de la interpretación y la metodología basada en tareas permite a los estudiantes practicar en contextos reales, fomentando la colaboración. La actividad Creation Brainstorm resalta la adaptabilidad del recurso a diferentes niveles de competencia lingüística, atendiendo a las diversas necesidades de los estudiantes, y la evaluación basada en el rendimiento ofrece una perspectiva integral sobre el desarrollo de competencias y fomenta la reflexión continua junto a la competencia intercultural de los estudiantes. De esta forma, los cómics son una herramienta pedagógica valiosa que transforma la enseñanza de lenguas extranjeras, ayudando a los estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas y una apreciación más profunda del contexto cultural. Por ello, invito a todos a considerar la integración de este recurso en sus prácticas educativas para enriquecer la experiencia de los estudiantes. Gracias por escuchar.